Buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Para comenzar, decirles que la rueda de prensa la convocan conjuntamente Asjubi 40, COESPE, el Movimiento Pensionista Euskal Herria, el MAC, Modepen, Unidad COESPE y diversas plataformas de pensionistas, de Alcoy, Badajoz, Móstoles, etc. Estas organizaciones en conjunto representan a más del 90% de las plataformas de pensionistas de toda España. Tras el éxito de la manifestación en Madrid del pasado 16 de octubre, las organizaciones mencionadas volvemos a convocar nuevas manifestaciones, esta vez en las capitales autonómicas y otras ciudades del país. El motivo de esta nueva convocatoria, a menos de un mes del anterior, es la gravedad del proyecto de ley sobre pensiones que ahora mismo se está debatiendo en el Congreso, a la par que continúa la segunda fase de las negociaciones sobre pensiones entre el Gobierno y los agentes sociales. Mis compañeras y compañeros les van a exponer el manifiesto común que hemos elaborado. En él pedimos a las y los parlamentarios que no voten el proyecto de ley presentado en el Congreso, porque no soluciona el problema de las pensiones mínimas de miseria, no devuelve la edad de jubilación a los 65 años, mantiene coeficientes reductores de la pensión a pesar de tener 40 años cotizados. Tener 40 años cotizados para quienes se vieron obligados a jubilarse antes de los 65. No resuelve, sino que agrava la brecha de género y no garantiza la capacidad adquisitiva de las pensiones entre la subida del IPC. Les comentaremos también nuestra valoración de la última propuesta del ministro Escrivá de subir medio punto las cotizaciones de los trabajadores y de los empresarios. Hacemos, pues, un doble llamamiento al Congreso para que no apruebe este proyecto de ley y a la ciudadanía en general para que participen en las manifestaciones convocadas en los distintos lugares del Estado. Este no es solo un problema de jubilados. Los trabajadores y trabajadoras en activo se están jugando sus pensiones y su bienestar futuro. Y sin más, doy paso a María Luisa. Ahora es Carmen, de la Plataforma de Pensionistas de Móstoles. Carmen Caballero. Carmen Caballeros. Bien, adelante, Luisa. Sí, y yo soy María Luisa Cid, del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, en concreto de la Plataforma de Sevilla. Bueno, ese manifiesto que vamos a leer también el día 13 de noviembre es en defensa de las pensiones públicas contra los recortes y las privatizaciones. Y pedimos que el proyecto de ley Escrivá no debe ser aprobado. Los y las pensionistas, la gente trabajadora y la ciudadanía en general estamos convocados a manifestarnos el próximo día 13 de noviembre en las capitales de los distintos pueblos y comunidades del Estado para defender nuestras pensiones públicas y demandar al Gobierno que ponga fin a los anunciados recortes, a las pensiones de miseria y a los planes privados de empresa. Expresamos nuestro desacuerdo con el Pacto de Toledo y con el plan del Gobierno de reforma de las pensiones que lo desarrolla, liderado por el ministro Escrivá, que hace caso omiso de las reivindicaciones urgentes por las que venimos luchando desde hace más de 3 años y que no pueden esperar ni un día más. Reclamamos la dimisión de Escrivá y la reforma que esperamos del Gobierno es blindar las pensiones públicas, dignas, justas y suficientes, y hacer efectivas nuestras reivindicaciones. Esta nueva reforma, la tercera en 10 años, al dictado de la banca y el poder financiero, se traducirá, si no somos capaces de remediarlo, en recorte de las futuras jubilaciones y en un plan de privatización del sistema público de pensiones. Además, y entre otras cosas, tampoco garantiza la capacidad adquisitiva de las pensiones a partir del 2022, al establecer un sistema de cálculo del IPC que no permite revisar los recortes hasta pasados los 5 años. Continúa Pep Juárez, de Unidad COESPE. Una vez más, insistimos en que, primero, las pensiones mínimas deben elevarse hasta equipararse al salario mínimo interprofesional y situarse en el 60% del salario medio, según recomienda la Carta Social Europea. 2. Deben derogarse las reformas de pensiones del 2011 y del 2013 y las reformas laborales del 2010 y 2012 que recortan las pensiones y reducen salarios y cotizaciones sociales. 3. El factor de sostenibilidad debe ser eliminado
sin ser sustituido por ningún otro coeficiente reductor como el llamado mecanismo de equidad intergeneracional. Cuarto, la jubilación debe volver a los 65 años para crear empleo, mitigar la pobreza y la brecha de género. 5. Los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados deben ser eliminados. Sexto, hay que establecer medidas efectivas para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones. 7. La capacidad adquisitiva de las pensiones debe garantizarse a través de las revisiones anuales que recojan como mínimo el incremento del coste de la vida. Y 8. En caso de ser necesario, y como establece la legislación actual, el pago de las pensiones públicas debe garantizarse a través de los presupuestos generales del Estado sin que se convierta en deuda de la Seguridad Social. Doy paso al compañero Xavier de Modepen. Soy Xavier Pérez Dávila, del Movimento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos. Frente a las falsedades que desde hace años se difunden interesadamente en los medios de comunicación, las pensiones públicas son sostenibles y por eso exigimos que las cuentas estén claras. Rechazamos que los recursos de la Seguridad Social se destinen a planes privados de empresa, así como a ningún macrofondo que fomente las pensiones privadas, medidas que romperían el carácter solidario del sistema público de pensiones, cuando lo necesario es reforzar y mejorar el sistema público de reparto. Nuestras reivindicaciones van acompañadas de nuestra voluntad de diálogo. Las organizaciones firmantes demandamos una vez más interlocución directa con el Gobierno en todo aquello que incumbe a las pensiones. Este es un problema que se promueve en toda la Unión Europea, ya que mediante el Producto Paneuropeo de Pensiones Privadas se propone avanzar hacia sistemas de privatización de las pensiones públicas. Y por esto llamamos a compartir esta lucha a todas las pensionistas y a todos los pensionistas europeos, desarrollando conjuntamente acciones para hacer frente común a las intolerables pretensiones de Bruselas. El día 13 de noviembre nadie puede faltar a la cita. Hacemos un llamamiento a que todas las plataformas de pensionistas y organizaciones sociales se sumen a esta convocatoria. Parar la reforma Escrivá no es solo un problema de las personas pensionistas, sino de toda la sociedad. Este sábado 13 de noviembre, en las ciudades más importantes de los pueblos y comunidades del Estado, tenemos una cita para conseguir nuestras reivindicaciones y hacer retroceder los planes del Gobierno en el sentido de privatizar y reducir aún más las pensiones. La movilización es nuestra garantía. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Bueno, mira, yo voy a hablar sobre la subida de las cotizaciones por el ministro Escrivá. Soy Conchita Rivera, portavoz de COESPE. El ministro Escrivá pretende subir las cotizaciones tanto de las trabajadoras y trabajadores como de los empresarios, aunque los empresarios han tenido muchas bajadas de cotizaciones durante estos años. Y pretende, por lo tanto, subir a los trabajadores las cotizaciones recortándoles de esta manera el sueldo. Pero además introduce otro concepto, que si se produce un déficit en la seguridad social, pretende rebajar las pensiones si no hay con los recursos disponibles hasta ese momento. Tenemos que recordarle a Escrivá que él mismo ha reconocido 23.000 millones
de gastos impropios. Y si esos 23.000 millones los multiplicamos por más de 50 años que tiene nuestro sistema público de pensiones, se va al billón de euros, con lo cual eso da para pasar la época del baby boom que tanto nombra él. Las pensiones públicas han sido siempre sostenibles. Lo que pasa es que se están quitando recursos del dinero de las trabajadoras y trabajadoras para desviarlo a otros sitios. Pero además de eso, tenemos que recordarle al ministro Escrivá y a este gobierno que se dice de progreso que las pensiones son un derecho constitucional. Por lo tanto, están obligados a garantizarlo con los presupuestos generales del Estado. Además de eso, queremos recordarle a este gobierno que se dice de progreso que cumpla con lo que ha prometido. La derogación de las reformas laborales, y no queremos cambio de nombre, que las cumpla íntegramente. Igual que el factor de sostenibilidad, no queremos cambio de nombre tampoco, que no queremos sucedáneo. Queremos que este gobierno cumpla y para eso vamos a salir el 13 de noviembre a la calle a defender nuestro sistema público de pensiones, nuestros derechos y en contra del plan Escrivá. Bueno, soy Txomin Lorca del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria y con mi intervención lo que queremos manifestar es nuestro total rechazo al nuevo índice de revalorización de las pensiones que se ha sacado de la manga el señor Escrivá. La aplicación de este índice lo consideramos como un tocomocho que no solo no garantiza la revalorización de las pensiones, sino que reducirá el poder adquisitivo de las personas pensionistas año tras año. Son nuevos recortes cambiando simplemente el índice de referencia. Aplicando el índice Escrivá, las pensiones se incrementarán un 2,5%. Si se aplicara el índice del IPC interanual, que es el aplicado antes de la reforma del PP e incluso en los años 2019 y 2020, el incremento debería de ser del 5,5%. Las personas pensionistas, las pensiones, por tanto, en el 2022 tendrán una pérdida de poder adquisitivo del 3%. Y esto mismo sucederá con la famosa paguilla y un 2,5% en las pensiones mínimas. Las personas pensionistas vamos a pagar 2 veces, por ejemplo, el precio de la luz. Una en el incremento del recibo y otra en la reducción del poder adquisitivo de nuestras pensiones. Terminar diciendo que nos están engañando una vez más o pretenden engañarnos una vez más, que ya sucedió lo mismo con la ministra Fátima Báñez y su 0,25 y vuelve a suceder ahora con el nuevo índice de revalorización de las pensiones del señor Escrivá. La única diferencia es que el señor Escrivá todavía no nos ha mandado una carta explicándonos el suceso. Estas son las razones que nos llevan a movilizarnos, como hemos comentado con anterioridad, y a seguir en la calle porque efectivamente nuestra única garantía es la capacidad de movilización. Buenos días, soy Santiago Mechero, representante de la asociación Aljubi 40. Yo quiero hablar un poco de la noticia que ya saltó ayer por sorpresa de que Unidas Podemos retiraba las 2 enmiendas que tenía presentadas al proyecto de ley de Escrivá. Una de ellas es la que hace referencia a despenalizar las jubilaciones anticipadas de trabajadores con carreras cotizadas de 40 años o más. Y comentar que para nosotros ha sido una sorpresa, una mala sorpresa esta noticia, dado que había un compromiso por parte de Unidas Podemos de defender esta enmienda hasta el final. La valoración que nosotros hacemos es una valoración muy negativa porque no entendemos que un partido político que
que ha defendido desde un principio en la eliminación de los coeficientes reductores, a la hora de la verdad, cuando hay que apoyar este tema, retire esta enmienda de la reforma que había presentado el ministro Escrivá. La valoración nuestra no puede ser más negativa de lo que, no sé qué adjetivo ponerle, porque nos parece mentira que se haya llegado a este último día cuando las conversaciones que hemos tenido con todos los partidos políticos y entre ellos con Unidas Podemos iban encaminadas a presentar enmiendas para eliminar los coeficientes reductores. La sorpresa, como digo, ha sido una sorpresa muy desagradable. No esperábamos que un partido progresista como Unidos Podemos, que engloba diferentes partidos, entre ellos a Izquierda Unida, pues se haya echado atrás en este tema. No entendemos cómo un partido progresista no lleva hasta el final la defensa de la eliminación de coeficientes reductores a trabajadores que empezaron a cotizar con 14 años, muy jóvenes, cuando eran niños, y que se nos penaliza, por desgracia, para toda la vida en nuestra pensión, con penalizaciones, como bien saben ustedes, que pueden llegar hasta el 40%. Nosotros apoyamos la manifestación del día 13, creemos que es una manifestación muy importante, donde todos los pensionistas y jubilados debemos de salir a la calle para protestar contra toda esta discriminación que se está haciendo con los pensionistas. Yo no es por ponerme en el sitio de los peores, pero como saben ustedes, Asjubi siempre ha dicho que tenemos las mismas problemáticas que tienen todos los pensionistas, los mismos problemas, pero tenemos un problema añadido, que se nos penaliza a los que hemos cotizado 40 años o más para toda la vida, que es una cadena perpetua que se debe de derogar. Solo decir que esperamos a los medios de comunicación ese día en las diferentes manifestaciones, concentraciones en todo el país, que vamos a salir los pensionistas a defender ese ataque tremendo que se está haciendo a nuestro sistema público de pensiones, a nuestros derechos que a los pensionistas nos costó conseguir y que ahora nos quieren quitar. Pero es que resulta que es para todos, sobre todo para el futuro del país, por quienes estamos luchando. Los pensionistas hemos luchado, seguimos luchando y seguiremos luchando por el bien de este país. Y esperamos que estos medios de comunicación asistan a nuestras manifestaciones y nos den voz en todo el país. Gracias. Si me permitís, yo quiero decir que gobierne quien gobierne, las pensiones las seguiremos defendiendo. Sí. Adelante, Santiago. Desde Ajubi 40 queremos decir lo siguiente. Esperamos que Unidas Podemos recapacite y no retire estas dos enmiendas que tenía presentadas, porque son unas enmiendas muy importantes que podrían acabar, sobre todo la de despenalizar los coeficientes reductores a la hora de la carga de cotización. Es una enmienda muy importante porque eliminaría, de hecho, una injusticia que se viene con ella desde hace muchos años, una cadena perpetua a la que nos han condenado. Yo le pido a Unidas Podemos que recapaciten, que lo piensen. Es muy importante su apoyo. Sin su apoyo, estas cuestiones son muy difíciles de conseguir y esperamos que recapaciten y que no retiren estas dos enmiendas. Gracias. Pep. Yo quiero decir que el movimiento pensionista ha demostrado ser muy solidario con todas las luchas sociales de todos los sectores de la población trabajadora. Y en ese sentido reclamamos a todas las entidades sociales de cualquier tipo, sindicales, medioambientales, feministas, es decir, de cualquier tipo, que nos apoyen, porque nuestra lucha es la de ellos y su lucha es la nuestra. Por lo tanto, el día 13 tenemos una oportunidad de hacer una lucha solidaria. No es el final de nada, sino que es un paso más para intentar y efectivamente conseguir que la reforma del señor Escrivá no se llegue a aplicar y hacer retroceder a estos movimientos extraños que se están dando dentro de los representantes institucionales y, por lo tanto, los protagonistas que no han sido llamados a las mesas de negociación, ni tampoco lo esperamos de estos, agentes al servicio de los poderes financieros, pero, por supuesto, vamos a estar como un elemento, un sujeto activo de esta lucha. Por lo tanto, por ellos y por los que vienen detrás, por nuestras pensiones y por la del futuro, el día 13 nos vemos. Gobierne quien gobierne,
Las pensiones y los derechos se tienen. Yo quiero decir una cosa, recordar a Unidas Podemos que se cumplan los acuerdos de gobierno en materia de pensiones, que había algunos que se han quedado en el aire. Exigir que se cumplan los acuerdos de gobierno. El compañero o compañera del periódico dice: ¿han hablado con Seguridad Social antes de anunciar sus movilizaciones? ¿Alguien puede contestar? Bueno, lo que nos gustaría es que el ministro Escrivá hablase con nosotros, es una de las reivindicaciones que tenemos, así que nosotros lo que hemos hecho es pedir permiso y todo el mundo sabe que vamos a estar en las calles y que el señor Escrivá, bueno, tienes que buscarnos un hueco porque somos muchísima gente en la calle que estamos reivindicando justicia y que no rompa este sistema público de pensiones. Entonces, poco más tenemos que hablar, solamente esperamos que él nos cite a su despacho, a las calles o donde quiera, pero tenemos soluciones a su problema. Y no solamente eso. No solo el ministro Escrivá, que este gobierno que se dice de progreso nos reciba, tanto el presidente como las ministras, que todos nos reciban, porque los pensionistas nos afecta a todos y defendemos todo, tal como ha dicho el compañero. Por lo tanto, esperamos que este gobierno que se dice de progreso nos llame. Hemos formalizado una solicitud por duplicado, por 2 veces, al presidente del gobierno, ¿eh? O sea, que nos hemos dirigido al presidente del gobierno para que nos reciba. O sea, que se supone que el ministro de la Seguridad Social es miembro de ese gabinete y, por lo tanto, está ya interpelado, ¿eh? Y hasta la fecha nos han dicho que no. Desde AJUBI 40 ha pasado lo mismo. Hemos pedido reunirnos con el ministro Escrivá varias veces. Hemos registrado la petición en el Ministerio e incluso en el Congreso de Diputados y hasta ahora la callada por respuesta y no entendemos por qué no cuenta con los colectivos de pensionistas a la hora de hacer reformas que nos afectan muy directamente a los ciudadanos y a nuestra vida cotidiana. Seguimos esperando y como no nos contesta, pues las manifestaciones siguen adelante, no hay otra. Las manifestaciones, pero además yo creo que este gobierno que se dice de progreso tiene la obligación de recibir a la ciudadanía cuando se lo pide. Para eso lo hemos elegido y lo hemos votado. Y es obligación de ellos escuchar a la ciudadanía y no lo está haciendo, porque no somos ni 1, ni 2, ni 3. Somos muchos pensionistas que estamos en lucha y que tendrías que escucharnos. A mí me gustaría decir 2 cosas. La primera, que evidentemente hay que exigirle a Unidas Podemos que apoye las reivindicaciones que lleva en su programa electoral y en el programa de gobierno. Ahora bien, yo creo que no debemos olvidar que los intentos de privatización de las pensiones provienen de la Comisión Europea y de la derecha política. Eso no lo debemos olvidar nunca. Y en este sentido, yo creo que debemos ser conscientes de que tanto el Partido Popular como aún más Vox son partidarios de la sustitución hasta donde puedan del sistema público de reparto por un sistema privado de capitalización. Pero yo creo que es también importante recordar que la Comisión Europea está promoviendo la privatización de las pensiones públicas. Y no solo eso, sino que planifica que en el futuro, nosotros siempre decimos que luchamos por mantener este sistema público para el futuro, sino que para el futuro prevé un empobrecimiento de las personas pensionistas. Y me gustaría dar un dato del último informe sobre el envejecimiento que publicó la Comisión Europea en mayo de este año. Para el Estado español, la Comisión Europea prevé que la población mayor de 65 años pase de suponer el 20% del total de la población al 33% en el año 2050. Es decir, que pasemos de que 1 de cada 5 personas tenga más de 65 años a que 1 de cada 3 personas tenga más de 65 años. Y sin embargo, la Comisión Europea prevé que el gasto en pensiones como porcentaje del PIB se mantenga prácticamente sin cambios.
¿Y esto qué va a significar? Inevitablemente, que aumente la pobreza entre las personas mayores. Ya ahora, aproximadamente el 19% de las personas mayores están en riesgo de pobreza. Si la Comisión Europea, si estuviese al servicio de la ciudadanía, de los seres humanos, si prevé que va a aumentar el porcentaje de personas mayores de 65 años, debería exigir a los gobiernos que aumenten el peso de las pensiones en el PIB, y no lo hace así. La Comisión Europea está anunciándonos más pobreza hacia el año 2050 entre las personas mayores sin proponer ninguna política para solucionarlo. Y yo creo que esto también hay que denunciar. Gracias. Perdón, antes, Chomin, un momentín. El compañero del periódico se llama Gabriel Cubieto y hace otra pregunta. Dice, ¿creen que aumentar las cotizaciones de los trabajadores es una buena vía apuntalar el sistema? Se van a subir las pensiones, las cotizaciones tanto a los trabajadoras y trabajadores como a los empresarios. Pero resulta que los empresarios han tenido disminución de cotizaciones muchas veces y, sin embargo, se les sube también a los trabajadores reduciéndoles el sueldo, porque significa una reducción de sueldo. Se les sube, por un lado, 15 euros, que costó muchísimo y que parecía que fuera iba a hundir el país, y ahora resulta que se lo van a quitar subiéndole las cotizaciones. Por eso que estamos totalmente en contra, y no, lo que tienen que hacer, ya lo dije, el ministro Escrivá, que cada año hay 23.000 millones de euros reconocidos por él de gastos impropios, le llama, pues que lo devuelvan, porque los más de 50 años que tiene el sistema público de pensiones, hay casi 1 billón de euros de dinero de las trabajadoras y trabajadores que han sido utilizados para otros menesteres. Por lo tanto, nuestro sistema público de pensiones nunca ha estado en crisis. Lo que pasa es que interesa a la banca y al gran capital echar mano de los 140.000 millones de euros que mueve nuestro sistema público de pensiones. Y eso es lo que pretenden. Pretenden llevar, tal como en Chile, a privatizar el sistema público de pensiones, y allí ahora están vueltos locos revertiendo eso, porque se están jubilando con la cuarta parte de su sueldo. Es decir, un sueldo de 1.000 euros se jubilan con 250 euros. Allí nos quieren llevar. No podemos permitir la privatización. Hemos visto en el País Vasco lo que ha pasado con las EPSV. No puede ser que se le siga con el dinero de las trabajadoras y trabajadores rescatando a la banca en contra de los trabajadores y trabajadoras, porque son un desastre para las pensiones privadas. Nada más. Muchas gracias. Sí, yo lo único, a ver, al final estamos hablando de una reducción de salario. El señor Escrivá suele hacer globos sonda o suele poner por delante determinadas medidas y luego después oculta las verdaderas intenciones de esas medidas, ¿no? Entonces, en este caso, tal como está planteado, es una mera subida, mera reducción de salarios para ocultar que Podemos va a retirar la enmienda del destope de las cotizaciones más altas y tratar de disimularlo por medio de este planteamiento. Y además está unido a lo que está después, la segunda parte de esa reforma. La segunda parte en la que se indica que en la medida en que esto no dé resultado, evidentemente lo que toca es reducir las pensiones. O sea que de paso ya se asume por parte del diálogo social, en caso de que se acepte, ¿no?, de que la estrategia es la reducción de las pensiones. Yo lo único antes quería decir, sin más, que bueno, que nosotras y nosotros nos dirigimos a las personas pensionistas, nos dirigimos a toda la sociedad en general, que esta batalla todavía no está perdida, ni mucho menos, que en este momento no hay mayoría en el Parlamento para que eso se pueda materializar y que tenemos que seguir a la calle porque esta batalla la vamos a ganar.